Buenos días a todos y a todas. Soy Jesús Villanueva, técnico del Archivo Valencià del Disseny. Gracias por asistir a esta reunión que os recuerdo será grabada y que tratará sobre los retos y oportunidades que supone la conservación de los legados documentales en empresas de diseño. Queremos agradecer a la Universidad de Valencia, la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia, Generalitat Valenciana, la Agencia Valenciana de la Innovación, Fundación General de la Universidad de Valencia y a la World Design Capital Valencia 2022, el apoyo recibido para la organización de esta webinar, así como mandar un saludo a todas aquellas entidades públicas, Generalitat, Ajuntament y Diputació, y privadas a las que hemos invitado a participar, que por problemas de agenda no han podido estar. Yo haré una breve presentación de los ponentes para pasar luego la palabra a Martínez Turán, de la Cátedra de Artesanía de la UPV, que se encargará de moderar la reunión. Por orden alfabético, creo que Alejandra Gandía Blasco todavía no ha llegado. Andrés Alfaro Holman. Buenos días, Andrés. Gracias Hola, por ¿qué estar tal? aquí. Estupendo. José Juan Pons García, Consejo de Administración de Point. Buenos días, José Juan. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. José Miguel Martínez Medina, esta mañana nos comentaba que tenía unas pruebas médicas y no sabría si podría estar con nosotros y esperamos que se incorpore un poquito más tarde. María José Bádenas, de la Asociación de Archivero y Gestor Documental de Valencians. Desde la asociación estáis haciendo un gran trabajo para fomentar la defensa del patrimonio documental. Buenos días, María José. Estamos esperando también a que se incorpore Vicente Jimeno, gerente de la cerámica, y también Gustavo Quiroga, de la Fundación IDA Argentina. Doy la palabra al moderador y os recuerdo que la reunión está planteada como una conversación y que en vuestras exposiciones o respuestas podéis apelar a cualquiera de los ponentes o asistentes. Gracias a todos. Te paso la palabra, Manuel. Muy bien, gracias, Jesús. Me estaba comentando Gustavo, perdonar, digamos, la entradilla de que lo pudierais aceptar para entrar. Sí, le hemos mandado ya el enlace a través de correo para que pudiera entrar. Muy bien. Sí, nada, agradecer al Archivo Valencia de Diseño pues, el haber contado conmigo pues, para de alguna forma coordinar esta mesa sobre puesta en valor y conservación del legado documental en empresas del diseño. Yo creo que hay ya un trabajo importante que se ha empezado a hacer en el último, sobre todo en el último año, de recopilación de archivos de profesionales y de empresas. Algunas de ellas estáis aquí, otras pues se irán añadiendo con el tiempo. Y bueno, para mí es muy grato, pues porque de alguna forma, como profesional y también como académico, pues la preocupación por el patrimonio o el legado de lo que ha sucedido en nuestro territorio, en la Comunidad Valenciana, pues a nivel industrial y a nivel del significado que pueda tener el diseño y el producto e incluso la comunicación de las empresas, pues siempre es un tema que ha girado o ha estado en la órbita de muchas personas, que algunas de ellas estáis aquí, otras me conocéis y eso forma parte de ese espíritu, ¿no? Entonces, para mí, digamos, es un motivo estupendo el poder estar con vosotros y que podamos hablar precisamente no solamente de este presente, sino también del futuro, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya directamente como Jesús os ha avanzado ya la presentación de cada uno de vosotros, a pesar de que lo haya hecho pues como intervinientes y por los problemas que normalmente plantea una comunicación tipo webinar de estas características, pues si iniciáis la conversación presentándoos de nuevo, al menos aunque fuera con vuestro nombre y a la entidad, organización, empresa a la que representáis, pues estupendo, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los temas que me gustaría empezar, digamos, a lanzar y está, digamos, la conversación abierta para que podáis intervenir cada uno. Me gustaría que de alguna forma pues, pudiera ser rotatorio, o sea, es decir, pudiéramos intervenir todos, pero que si en algún momento el debate pues, abre la posibilidad de intervenir libremente, pues que os veáis con esa libertad, valga la redundancia, de intervenir y porque de alguna forma todos tenéis, digamos, experiencia y podéis aportarnos mucho.
Lo primero que quería yo lanzar, o la primera idea que quería lanzar, sé que muchos de vosotros representáis a empresas que se han preocupado por mantener ese legado o ese archivo. En algunos casos, pues bueno, habéis hecho prácticamente un museo, ¿no? Por decir la colección de Andrés Alfaro, habéis hecho museo, una colección, digamos, estructurada y con una digna representación. En otros casos, pues lo habéis trabajado desde un punto de vista de empresa para adentro. Pero me gustaría saber qué es lo que sucede normalmente, o pensáis que sucede con los archivos de las empresas o de los profesionales a la hora de que pasa un cierto tiempo y en muchas empresas pues se ha podido ver que los archivos se han convertido más en una molestia interna y que en la medida que a lo mejor no ha existido una cultura archivística o una cultura documental, pues hay veces que esos legados desaparecen o van desapareciendo. Hay muchos testimonios de ello y algunos hemos sido protagonistas desde fuera de esta destrucción. ¿Por qué creéis que ha sido esto? ¿Podríamos hablar de algunos motivos al respecto? No sé si alguien quiere intervenir o os planteo más o menos un turno. No sé, Andrés, que estás el primero en lista. Hombre, todo lo que pueda yo contar es más que como estudioso de cómo funciona un archivo y el funcionamiento y sobre todo en los archivos de las empresas, que yo, pues por casualidad o por mi obsesión un poco del coleccionismo, pues hace muchos años he incorporado algunos archivos de empresa y de forma absolutamente, pues yo diría que hasta casual, ¿no? Y ya posteriormente, pues algún archivo más relacionado con lo que es mi colección, ¿no? De diseño de aparatos domésticos, ¿no? Y la verdad es que por mi condición de coleccionista, pues tienes las posibilidades de visitar, tener unos contactos de gente, pues sobre todo que maneja el material más sobre papel, ¿no? Que para mi colección es primordial, ¿no? Yo prácticamente no he podido datar o clasificar o ordenar, incluso tener una visión más situada en la época, sin toda esta información que rodea al objeto, ¿no? Ya sea catálogos, sean flyers, sean packaging, sean manual de instrucciones. O sea, yo a veces me parece, sobre todo en los años 40, 50, 60, la cantidad de información que se documentaba, ¿no? en papel alrededor de un objeto, que hoy se ha reducido enormemente el papel, ¿no? Y ya no solamente el papel, sino la forma por decirlo de alguna manera, de transmitir esta información, ¿no? Con esto quiero decir un poco que estos archivos, desgraciadamente, se han perdido enormemente porque no ha habido una tradición, por lo menos en lo que respecta a lo que yo manejo, que es el archivo empresarial o el archivo histórico de una empresa, donde ha habido, en el centro de Europa, yo conozco bastantes archivos relacionados con electrodomésticos, como es el archivo de la Siemens o el archivo de la AEG o el archivo de la Miele. Son casos muy distintos, porque AEG es por ejemplo, el caso de AEG, tienen un archivo magnífico. Es más, yo les he aportado información porque eran empresas que tenían un ánimo de internacionalidad, entonces son documentos que están traducidos en muchos idiomas y la parte, dijéramos, de documentación en castellano yo se las he completado. Pero bueno, lo que intento un poco decir es que esa tradición viene de lejos, ¿no? Son países donde la cultura industrial está muy arraigada. Y es muy extraño que cualquier empresa que haya tenido una cierta relevancia que no tenga un centro de documentación propio de sus productos, ¿no?
Y luego ya como coleccionista es que es indispensable, porque toda la información de primera mano que puedes tener a la hora de documentar un objeto, bueno, es enorme, ¿no? Yo siempre, no sé si con modestia, yo creo que la parte, dijéramos, de archivo del pequeño electrodoméstico, yo creo que es más relevante que la propia colección. O sea que lo que es la documentación que apoya toda esta colección, sin duda tiene mucha más importancia que la propia colección, sobre todo en un país donde la documentación del objeto es algo irrelevante durante mucho tiempo, es algo que se ha tirado, no se ha guardado y casualmente, pues... ¿Se ha cortado? No, Ya, lo que pasa es ya. que Es que yo he perdido... Bueno, lo que vengo un poco a decir que en mi caso lo que es el archivo de la colección es primordial para haber conseguido hacer ese seguimiento o hacer un poco el ADN de las piezas, ¿no? Y tener toda la información que es necesaria, desde el coste de la pieza, de cómo se fabricaban, qué difusión tuvo en el mercado, cuántos años estuvo en el mercado, las ligeras variaciones que se hicieron por mala utilización de algunos materiales. O sea que para mí es el archivo de lo que es la catalogación de las piezas es indispensable para hacer una colección de esta entidad, ¿no? Perfecto. Oye, pues nada, Andrés, muchas gracias. Me gustaría pasar la palabra a María José Badenes, precisamente porque tenemos, digamos, también esa visión experta y profesional sobre la archivística y bueno, no sé si conoces tú bien lo que es en estos momentos archivo y no sé si conoces pues, experiencias como las que ha comentado Andrés en el caso del Centro Europeo. Ahora hablaremos también con Gustavo en el caso argentino. Y no sé si nos podrías decir algo que acompañar, ¿no?, este proceso. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad es que es un honor participar con todos vosotros. Y bueno, desde la Asociación de Archivers Valencians, precisamente este año, cuando celebramos el Día Internacional de los Archivos, lo hicimos de una manera un poco, yo creo que atrevida, ¿no? Porque, claro, era un poco inesperado, pero precisamente lo centramos en esto, en ahondar, en poner el foco en estas grandes empresas valencianas que hemos tenido, que nos han hecho destacar en el último siglo y de las que prácticamente no sabemos nada. No sabemos nada precisamente por lo que comentaba Andrés, que tal vez el foco de guardar, el de preservar, el de... Si no tenemos esas fuentes primarias, si no conservamos ese archivo, difícilmente vamos a poder luego tejer y estudiar y configurar una historia y comunicarla y estar orgullosos de ella, ¿no? De alguna manera el archivo siempre es eso, identidad, ¿no? Y nos ayuda a reforzar el valor que hemos tenido como grupo también, como sociedad. Yo creo que a esa pequeña acción que hicimos, que bueno, eso rompía un poco el molde, creo que sí que ha servido un poco para hacernos reflexionar a todos sobre la importancia que tiene conservar los archivos en las empresas. En España, como decía él, en otros lugares ya han reparado en ello. Yo creo que tal vez, y esto sí que es mi opinión, si no se ha hecho todavía aquí, es porque el valor utilitario de la empresa está claro que es producir unos bienes y cuando, pues como decía también José Juan antes, claro, hay que apagar los fuegos primero y esto es como algo que siempre se deja como para el reposo, y no se le ve una productividad inmediata, ¿no? Tal vez eso es lo que deberíamos cambiar el chip, es decir, no le vemos una productividad. Bueno, a lo mejor sí que la tiene. A lo mejor resulta que aumenta la reputación de nuestra marca, aumenta el prestigio que tenemos en la sociedad en general. Fijaros que hay incluso algunas campañas publicitarias, por ejemplo, estoy pensando en Colacao, que tiran de su propio archivo para
crear un producto publicitario, ¿no? O sea, el archivo no es algo muerto, como hemos asociado durante mucho tiempo en España. Es algo que realmente, cuando lo tienes completamente ordenado, inventariado, sabes perfectamente lo que tienes y dónde lo tienes, y puedes recurrir a ello con un clic o en un segundo, tienes un valor añadido increíble para la toma de decisiones, tanto a nivel táctico dentro de la organización a la que perteneces, como también para hacer actividades de este tipo que refuerzan el valor social. Exposiciones, museos, comunicación, o sea, anuncios publicitarios, por ejemplo, u otro tipo de cosas. Y yo creo que el Archivo Valencià del Disseny, que es el organizador del webinar, está haciendo una gran labor en este sentido, recogiendo también bueno, pues documentación de aquellos que no se pueden hacer cargo de ella, ¿no? Pero bueno, yo siempre creo que lo ideal sería que cada empresa custodiara su propio archivo, que se mantuviera, mientras esté viva la empresa, por supuesto, en sus instalaciones y que le diera el valor que tiene, y que incluso lo hiciera visitable si fuera necesario el archivo histórico, ¿no? Y bueno, yo creo que de esa manera el recurrir a las fuentes siempre permite escribir, reescribir, estudiar, pero si no accedemos a las fuentes y las custodiamos y las preservamos, lo que contamos no tiene base. Y eso es también el principio del espíritu crítico, ¿no? Y bueno, y otras cosas. Muy bien, muchas gracias María José, porque también es muy oportuna esta aportación que estás haciendo respecto al valor que le puede sacar, ¿no? la empresa privada precisamente a sus legados, ¿no? A esa documentación histórica. Mira, precisamente, perdona, no está aquí presente, pero precisamente me pareció un discurso genial en el pequeño congreso que realizamos en junio. Intervino Yadró, por ejemplo, y nos contaron que, claro, gracias a esa memoria de lo que habían hecho, han creado piezas que tienen, o sea, están creando piezas de la nueva colección que tienen una inspiración en algo que han recuperado de lo... Bueno, en fin, no digo nada más. Digo que se pueden sacar aplicaciones, o sea, quiero que se vea el archivo como algo, como un laboratorio nuevo de ideas, o sea, no solo como algo muerto. Creo que esto es la idea básica que quiero transmitir. Muy bien, gracias María José. Pues ahora me gustaría pasar la palabra precisamente por orden también a José Juan Pons. Es la experiencia, digamos, de una empresa histórica con sus orígenes en los años 20, ¿no? Y están construyendo precisamente ese archivo en estos momentos, ¿no? Y me gustaría, José Juan, pues que pudieras darnos luces desde la visión de la empresa, ¿no? Bueno, luces, hombre, luces os puedo dar porque estamos empezando, ¿no? Es verdad que, bueno, ha hablado de productividad hace un momento, perdona, tu nombre era... María José. María José, la productividad de los archivos. Nosotros estamos reeditando producto de los catálogos de los años 20 y con éxito, pero ya hace años. Lo que pasa es que no hemos puesto en valor el archivar esos fondos. Bueno, estamos poniéndolo ahora en valor. Como os he dicho antes, es decir, las empresas no hemos visto la productividad de archivar y guardar estos fondos hasta últimamente, ¿no? Hasta por lo menos nosotros en Point, ¿no? En los años, nosotros desde el año 24, nosotros tenemos catálogos del año 22, año 23, luego si tengo tiempo os los pasaré para que veáis, son reliquias, son auténticas reliquias. Incluso tenemos las planchas de impresión de algunos de esos catálogos, ¿no? Claro, es decir, que esto en estos años pasados y sobre todo en las épocas de crisis, pues las empresas hemos salido para adelante como hemos podido y no hemos podido dedicar recursos ni hemos tenido la mentalidad para poder construir estos archivos, aunque realmente nosotros los tenemos dentro de cajones, por decirlo de alguna forma, y sin orden y sin digitalización y tal, pero estaban allí, ¿no? Y ahora estamos recuperando, organizando, ordenando, pero también hay una cosa, es que claro, lo que estamos haciendo hace 3 años
tiene que estar archivado para que dentro de 25 lo pueda ver alguien. Tenemos que ir construyendo ese archivo, ¿no? Pero yo insisto en el tema de la productividad del archivo, en el tema puramente incluso de resultados de la empresa, ¿no? Ahí hay unos fondos que se pueden reeditar y que se pueden relanzar. Nosotros estuvimos en contacto con Stark, con Philip Stark, al principio, luego no llegamos a un acuerdo por motivos de presupuesto, pero le propusimos, digo, oye, queremos que nos hagas algo. Y entonces él nos dijo, tenéis 100 años, pásame los catálogos antiguos y reeditamos algo de lo viejo. No quiero hacer diseño nuevo contigo, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Y ese es un tema que no se trata simplemente de hacer un museo, sino que tenemos algo que puede ser vivo y se puede utilizar en la empresa. Repito que la cuestión es poner en valor que entre los objetivos de la empresa pues haya también un tiempo y unos recursos y unas personas destinadas a eso, mantenerlo. Esto, evidentemente, en épocas de crisis, pues lo primero que haces es eliminar gastos, ¿no? Y se ha producido eso, ¿no? Y muchos, nosotros también, muchos documentos se han perdido, ¿no? Por ejemplo, todos los diseños, todas las propuestas de diseño que han entrado en la compañía y que al final no se han editado, se han perdido. Y ahí hay tesoros, porque además hay propuestas de diseñadores importantes pues eso se ha perdido. Bueno, pues no lo hacemos fuera, lo tiramos, ¿no? En esa cultura estamos nosotros ahora, ¿eh? Y a ver si podemos, porque claro, repito, el tema es de ahora en adelante, ¿no? Lo pasado, pues tenemos lo que tenemos y recuperamos lo que podemos recuperar y lo organizamos, pero esto es una cultura que hay que mantener de ahora en adelante para poder ir construyendo ese archivo de cara a futuro, ¿no? Nosotros tenemos ahí, si puedo os lo paso después a través, porque lo tengo preparado, fotografías de catálogos, del catálogo de mi abuelo del año 24, las tarifas del año 24 y al lado las piezas que hemos reeditado nosotros y que son perfectamente comerciales y que se están vendiendo muy bien. O sea que es un tema importantísimo, ¿no? Que no es que es antiguo y está archivado, ¿no? Que está vivo, ¿no? Oye, José Juan, está muy bien. Hay un punto ahí que nos aportas en esta conversación, que es el tema de la reedición de piezas, Sí. del aprovechamiento en la cartera de productos de las empresas. Yo tengo también el recordatorio del aprovechamiento de otros proyectos por parte de otras empresas. O sea, es decir, tengo en la cabeza, por ejemplo, Punt Mobles, cuando cogió piezas de la residencia de estudiantes y se reeditaron como proyecto, o incluso Punt, la heredera de Punt Mobles, que llegó a reeditar de la empresa de José Miguel Martínez Medina, de diseños de su padre, un par de diseños en un momento dado, ¿no? Con mayor o menor éxito, ¿no? Pero esto es un aspecto también como muy interesante. No sé, María José, ¿querías apuntar algo? Sí, es que ha destacado una cosa que me parece brutal y creo que es el momento de decirlo. Nos comentaba que tiene catálogos de 1922, 1923, tal. Artículo 49 de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español. En su apartado cuarto nos dice que todos los documentos de más de 100 años producidos por cualquier persona forman parte del patrimonio documental y por ende del patrimonio histórico. O sea, que ya no solo estamos hablando de lo importante que es para la propia organización, sino de la importancia además legislativa, ¿no? Ya con el poder que otorgan, ¿no? Que está reconocido en una ley y está reconocido en la Ley 498 de Patrimonio Cultural Valenciano, en el artículo 76, apartado C, exactamente lo mismo. O sea, bueno, para reforzar un poco, ¿no? Lo que él decía de dotar un poquito de algún presupuesto a ese departamento dentro de la organización, bueno, pues que haya una base legal también que lo sepan, ¿no? Muy bien. Gracias por el detalle, María José. Es siempre bienvenida a estos detalles de la ley y de lo que nos puede aportar y ayudar en la conservación. Quería pasar la palabra también a Gustavo, que está con nosotros. Es un placer tener a alguien con una experiencia
archivística y documental en un país hermano como es Argentina, que nos lleva además, esto a mí me gusta porque tengo muchas relaciones con muchos países de Sudamérica, pero decir, bueno, el ver que nos llevan años y en concreto casi una década, ¿no? de poder archivar y documentar el diseño argentino desde una fundación y bueno, pues esta aportación desde lo económico que mencionaba tanto José Juan como María José. A mí me gustaría que también, bueno, aparte de darte la bienvenida y ser un gusto de que estés con nosotros, Gustavo, que nos pudieras decir un poco cómo desde la Fundación estáis actuando y si pudieras incidir en el aspecto de cómo se produce el mantenimiento, ¿no? Porque aquí hay un aspecto que es decir, bueno, pues la administración pues, puede apoyar y ayudar, pero teniendo un entorno y un contexto como es el empresarial y el profesional, ¿cómo lo hacéis a nivel, digamos, de poder financiar y seguir adelante con el archivo y con los proyectos? Hola, buenos días. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar con ustedes. Les cuento, yo soy Gustavo Quiroga, me dediqué a la gestión cultural específicamente en el rescate de patrimonio de diseño ya hace 20 años y hace 10 que fundé Fundación IDA junto a un equipo interdisciplinario. Técnicamente en Argentina no existía ninguna institución que rescatara sistemáticamente los archivos del diseño en general. Y cuando hablamos de diseño nos referimos a estudios, autores, empresas, instituciones y otros organismos que interactúan con esta cosmología que hace el diseño. Cuando comenzamos a trabajar hace una década, nuestra cabeza no es la misma que la de ahora, porque tuvimos que desarrollar muchas metodologías y procesos para el trabajo de archivos. Específicamente, ahí se cruza con una de las preguntas, es porque en Argentina los recursos económicos son escasos para abordar tareas tan grandes y tan complejas como el armado de patrimonio y la sustentabilidad en el tiempo. Al comienzo, una de las primeras consignas que tuvimos fue tratar de entender la complejidad de qué significa un archivo. Cuando hablamos de archivo no nos referimos a documentación, a cajas con papeles, a información dispersa. Un archivo es documentación estructurada con lógicas. Entonces, ahí hay un primer paso que es un depósito con materiales. ¿Es un archivo? La respuesta es no. Un archivo es si ese depósito logra una estructura, un esquema, la información es accesible y entonces ese archivo es, como lo argumentaba María José, es una base estratégica para desarrollar futuros proyectos. Y esos proyectos son diversos, activos y muy distintos, desde académicos, industriales, historiográficos, puede ser plataformas de laboratorios, de nuevos proyectos, etc. Al comenzar nosotros con la institución, tuvimos que analizar, porque nuestra consigna fue datar el diseño argentino, y eso es algo muy complejo, muy abarcativo, fue primero entender cuál es la historiografía, la historia oficial del diseño. Marcar primero cuáles son los autores y las empresas más relevantes o reconocidas históricamente, tratar de entender las matrices territoriales del desarrollo económico, ver qué sucedía en otros lugares que no son solamente las capitales, y eso también desdibuja muchísimo a veces cómo se entiende el diseño. Y empieza uno a hablar de economías regionales, de productividad, y también de entender cuál es el rol, no solo desde los diseñadores, sino desde los empresarios. Para nosotros los empresarios son figuras claves dentro del desarrollo. Digamos, un diseñador sin una plataforma productiva, empresarial, industrial y actualmente digital, no funciona. Y a partir del rescate de muchísimos casos, son todos muy distintos y en todos tuvimos que ir entendiendo qué es lo que pertenece a un archivo y qué no. Y acá hay un criterio que tal vez está bueno ponerlo en la mesa, que es cómo se selecciona, cuál es el criterio de clasificación de los elementos que conforman un archivo. Digamos, un depósito lleno de cosas no significa que el archivo sea la suma de todas esas cosas. Ahí empiezan los criterios de clasificación. Y sumo otra complejidad, que es que los archivos también dialogan con las colecciones. En muchos casos podemos estar hablando de prototipos, de matrices, de piezas de primeras inyecciones o de primeras tiradas, de piezas industriales de valor. Entonces, ¿cómo dialoga un archivo en cuanto a documentación con piezas de colección? Y voy a referirme también, creo que es Remé Samper, que estaba comentando acerca de el cambio del soporte papel, la complejidad que tiene el archivo contemporáneo,
al referirnos a la producción digital. Hoy en día, lo que antes se entendía como impresos, hoy en día se entiende como material digital, y eso también es archivo. Lo que pasa es que tiene una durabilidad y una complejidad de almacenamiento muy distinta y muy compleja. Y también sumo otra capa más, que es la posibilidad de entender que nosotros podemos construir archivos desde el presente. Los registros fotográficos, las entrevistas con los autores, las entrevistas con los usuarios, el diálogo que se producen entre expertos, y así un montón de otras características suman a los archivos contemporáneos. Entonces, para mí un archivo en realidad es una información en distintos soportes, pueden ser analógicos, pueden ser físicos, pueden ser digitales, y seguramente en el tiempo también cambien los soportes, pero esa información estructurada es a la que yo me referiría hoy en día como archivo. Muy bien, No sé. gracias, Gustavo, porque también yo creo que aportas luces muy interesantes desde esa experiencia que lleváis desde hace tiempo en Argentina. Vamos a ver si tenemos también más tiempo para que puedas hacer alguna aportación sobre lo que estamos hablando. Quiero dar la palabra también a Vicente Jimeno. Hola, Vicente, hace mucho tiempo que no Hola, ¿qué tal? hablamos. ¿Cómo estamos? Saludos a todos Me y alegro de gracias verte. por invitarme. Perfecto, y quería trasladarte un poco esta pregunta general, ¿no? En base a tu experiencia. Hay un hecho también que quería yo lanzar a la mesa, y es un poco que también a veces el hecho generacional. Tú perteneces yo no sé si es tercera o cuarta generación ya, ¿no? Sí, cuarta generación. Cuarta generación, llevas unos 30 años, ¿no? Ya Sí. llevando un Sí. poco el negocio empresarial. Y una cosa es, y conociendo un poco tu empresa, prácticamente no solamente estamos hablando de un archivo o de productos, sino que estamos hablando de un patrimonio incluso material desde el punto de vista de la propia industria, ¿no? Tu empresa es prácticamente un museo. Entonces, hay veces que aparece el hecho generacional, y yo creo que en muchas empresas esa idea, ¿no? de un cierto rechazo o olvido de lo que han hecho mis padres, pues ha podido aparecer, ¿no? Y entonces, pues muchas veces eso puede haber sido un motivo de no preservar Sí. el material. En vuestro caso, ¿qué ha sucedido? Cuéntanos, Vicente. Sí, bueno, puntualizo, como muy bien has dicho, uno de los principales problemas de la industria cerámica en Manises fue el relevo generacional que se debía de haber producido cuando lo hice yo. En ese momento mi generación desconectó directamente del negocio cerámico y fue uno de los principales problemas con los que nos encontramos luego para tener una continuidad como industria aquí. Entonces, ese cambio generacional también va asociado a una pérdida de toda la documentación que se generó en todas las industrias cerámicas, especialmente de los años 50 hasta la primera crisis, años 80, en la que desaparecieron la mayor parte de fábricas tal cual las conocíamos. Entonces, durante esa época se hizo una labor inmensa a nivel de diseño, lo que llamaríamos un diseño bastante localista, pero bueno, con un producto de calidad, y del cual solamente nos quedan los referentes que aparecen en las revistas especializadas de decoración. No recuerdo ahora los nombres, pero Hogar y Moda, todo este tipo de cosas que se editaban en los años 60 y 70. Todos los estudiosos en este caso, que escriben o redactan o hacen artículos o investigaciones o libros, siempre tienen que recurrir a este tipo de archivo, porque el archivo de las empresas se perdió. No es nuestro caso. ¿Por qué? Porque hemos tenido continuidad y tenemos la gran suerte de conservar todo el material gráfico prácticamente desde principios de la década de los años 20, en la que quizás no mi bisabuelo, pero sí mi abuelo empezó a fabricar material gráfico diariamente. Hablo de plantillas, hablo de estarcidos, hablo de bocetos, hablo de esbozos en papeles. Pues tuvimos la gran suerte de que tanto él como posteriormente mi padre y mi tío pues conservaron todo este material. Entonces ahora nos juntamos
pues con lo que comentábamos, no tenemos un archivo, tenemos unos cajones llenos de documentación que en algún momento pues habría que meterle mano. Evidentemente para esto necesitaríamos un personal cualificado para trabajar. Tampoco necesitaríamos una cualificación muy alta, pero gente en prácticas o que tuviese interés por el archivismo y que pudiesen trabajar en ese sentido, porque claro, a nivel de empresa pues supondría una inversión pues que, bueno, si habría que hacerla pues se tendría que hacer, pero coincido con el resto de compañeros, estamos para trabajar y quizás estos temas pues los va relegando un poco. Entonces, en ese sentido sí que creo que sería muy importante, al menos lo que comentaba María José, conservar los archivos en la propia empresa, pero también tenemos que hacer una apuesta de futuro y pensar que esto pues no va a ser siempre así. En nuestro caso ya somos 4 generaciones, no hay una quinta generación y el relevo fabril industrial pues está en el aire. No sabemos exactamente en este momento qué es lo que va a pasar. Sí que es verdad que a nivel institucional hay cierto interés por mantener lo que es tanto el continente de la fábrica y quizás más a nivel museístico por todas las colecciones que vamos manteniendo desde el inicio, y ahí tendríamos que incluir también lo que sería la conservación del archivo. Pero si dado este caso dado el momento no se produjese esa intervención pública, entre comillas, pues sería muy interesante generar algún tipo de empresa. Bueno, es una idea un poco romántica, ¿no? Pero como la caja de recuerdos, ¿no? En la que todos aquellos personas que han generado documento que puede tener algo de interés pudiesen acercarlo allí y depositarlo para generaciones futuras. Serían como esas cajas blindadas en las que cualquiera podría guardar sus recuerdos. Y bueno, sería una idea interesante. También coincido que cada vez es más difícil gestionar lo que es el contenido digital. Pues yo tengo discos duros y discos duros y discos duros porque cada vez generamos mucha más información gráfica, sobre todo porque desde hace unos años cada proyecto que llevamos adelante va asociado con un intercambio diario de imágenes con los propios clientes, cosa que hace años esto no sucedía. Fotos de móvil, fotos por WhatsApp, de proceso, es decir, se genera una cantidad de información súper útil para nosotros. Yo sí que echo mano siempre del archivo porque tengo mucho trabajo hecho y cuando viene un proyecto siempre recuperamos y buscamos esa información. Entonces, bueno, es un tema súper interesante de cara al futuro porque cada vez más manejamos más información y no toda la información es de interés porque sabemos todo lo que se publica por ahí. Y realmente es una lástima que los documentos que realmente son útiles pues se queden ahí perdidos en el olvido. Muy bien, Vicente. Gracias por contarnos tu experiencia vivida. Y bueno, es verdad que el problema generacional, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién va a abordar esto? Pues eso ya va a depender un poco estratégicamente de vosotros, si vais a delegar profesionalmente el negocio o si no lo va a poder heredar nadie, ¿no? Desde la familia. No, en este momento, bueno, todos creo que hemos cumplido de sobra con la media de existencia de una empresa. Bueno, y... yo quería pasarle la palabra a alguien que nos falta. En el ordenador. Me gustaría a los que estáis que pudierais poner el mute para evitar, digamos, alguna interferencia. Pero bueno, yo quería pasarle la palabra a la última interviniente que nos queda, que es Alejandra Gandia Blasco, precisamente de esa última generación joven que ha cogido las riendas, ¿no? Creo que junto a tu hermano, de la empresa. Una empresa además que tiene sus orígenes textiles, en el mundo de las alfombras. Si no me equivoco, Alejandra, luego me corriges,
en ese sentido y que de alguna forma pues, se ha convertido en los últimos 20-30 años pues, una empresa que ha ido incorporando el diseño a nivel internacional y creo que nos representa muy bien. No sé, Alejandra, me gustaría desde una perspectiva quizás de la más joven de la sala que nos pudieras contar un poquito tu visión respecto a la historia y respecto a los legados de vuestra empresa y de todo esto que estamos comentando. Alejandra, te falta el mute. Vale. Ahora. No, decía que soy la más joven y la que tiene menos experiencia para hablar de esto. Sí, bueno, estoy encantada de participar, pero bueno, tengo mucho respeto. Respeto mucho vuestras opiniones, desde luego. Llevo 11 años en la empresa familiar de mi padre, bueno, de mi abuelo. Y claro, yo he estado leyendo un poco sobre archivos y empresas, ¿no? Y he encontrado algunos artículos bastante interesantes que hablan sobre ello, ¿no? Que en alguno de ellos comenta que la empresa es una de las principales protagonistas de la organización socioeconómica de nuestro tiempo, un agente del proceso transformador de la economía y de la sociedad antigua a la economía y la sociedad que hoy conocemos. Entonces, bueno, entre otros artículos que he leído, esta parte me resulta bastante interesante, ¿no? Porque ya no es hablar de nosotros, sino hablar del legado que dejamos que dejamos en el futuro, ¿no? Para los futuros empresarios y luego también todo el, digamos, a ver, todos los trabajadores que trabajan en esa empresa, ¿no? Y que al final, siendo una empresa de diseño, mi abuelo, por ejemplo, o sea, nosotros empezamos siendo una empresa pues de fabricación de mantas durante la posguerra civil española, en un momento en que España no, vamos, ni consideraba el hecho de hablar de diseño, porque es que, es que todavía no había llegado a España, ¿no? Había unas necesidades básicas que cubrir y mi abuelo se dedicaba a fabricar mantas con restos de otras mantas. Es decir, en aquellos tiempos ya reciclaba, pero vamos, era un producto súper básico. Luego, claro, los tiempos cambian, la sociedad evoluciona y en los años 80 entró mi padre en la empresa y con el legado de mi abuelo, con una empresa casi en quiebra, entonces vio que era un momento de cambio. Entonces el cambio, claro, lo consiguió gracias a estar en contacto con gente joven en aquel entonces, ¿no? El grupo La Nave en Valencia, que le ayudó a generar ese cambio, ¿no? Entonces mi padre conservó el origen textil de mi abuelo, pero claro, lo tuvo que transformar. Pero de alguna forma sí que ese legado de mi abuelo, que apenas dejó archivos ni huella, digamos, porque es que mi abuelo no tenía en aquel entonces, en los años 40, no tenía en mente el preservar el patrimonio cultural de la empresa, porque se dedicaba a un servicio básico, servicio de producción muy básico. Entonces, pues nada, continuó con los orígenes textiles de la empresa a través del desarrollo de alfombras, que bueno, es otro producto relacionado con los orígenes textiles, pero de otra manera, ¿no? Alfombras de diseño. Y bueno, de ahí se derivó la actividad de la empresa y nada, y actualmente entendemos que realmente el diseño contemporáneo, que creo que es algo que la empresa lo tenemos muy asumido, realmente el diseño contemporáneo, quiero decir, los referentes siempre proceden del pasado. Entendemos que, claro, que debes conocer el pasado para conocer el presente y poder pensar en el futuro. Entonces, claro, preservar o archivar lo que ha sucedido en el pasado, esa memoria histórica, ¿no? Que nos ayuda a todos a comprender mejor el presente y el futuro, es importantísimo. Y muchas veces en una empresa, en nuestro caso, por ejemplo, tampoco somos profesionales archivistas, ¿no? Como para generar ese archivo. O sea, en nuestro caso sí que sería muy interesante que lo vieran desde fuera, ¿no? O sea, que un experto viniera aquí dentro y dijera, vale, esto hay que ordenarlo, hay que estructurarlo, esto es importante, esto no es importante, esto quizás para nosotros sí que tiene valor sentimental o lo creemos importante, pero quizás visto desde fuera objetivamente no lo es tanto. Bueno, y lo vemos así.
No, y muchas gracias, Alejandra, porque yo creo que has Nada. comentado también un elemento muy interesante respecto bueno, esa llamada que has hecho a que alguien nos ayude a preservar esa memoria. Luego hay una memoria de diseño, porque yo me acuerdo que ya tenéis un producto, digamos, que ya podríamos calificarlo de histórico, de hace 20, 30 años, ¿no? Con esos primeros diseños de la nave. Yo me acuerdo también algún diseñador más. Yo me acuerdo de estar presente en un showroom que montasteis en el monasterio del Puig, que fue muy potente, ¿no? Era la primera vez que se presentaba un cambio de esas características en las alfombras y tal, y me impactó muchísimo. Estamos hablando pues prácticamente del año 91, ¿no? Si no me equivoco. Y ya ese producto es memoria y ya convendría hasta empezar ya a pensar cómo preservarlo, ¿no? Muy bien. Pues hecho, digamos, un poco esta rotación ya de que hemos intervenido prácticamente todos, a mí me gustaría trasladaros también otra cuestión que a lo mejor os puede servir para empezar a hablar y que quizás en base al comentario de Alejandra es importante, ¿no? Yo creo que no solamente el problema a lo mejor está en las empresas, yo creo que el entorno o el contexto, la posible despreocupación cultural alrededor del diseño, ya no solamente en lo social, sino sobre todo en investigadores, especialistas, historiadores, a lo mejor pues no le han dado lugar que se merecía, ¿no? a este patrimonio. No sé si en algún momento habéis encontrado las personas que se hubieran preocupado o hayan tocado a la puerta pues, antes de la iniciativa de Archive, por supuesto, preocupadas un poco por esto. ¿Os ha pasado, os ha sucedido? Me gustaría también la visión de los que os habéis dedicado profesionalmente al mundo de la archivística o de documentar vuestro trabajo o aquello en lo que estáis interesados sobre esta cuestión. ¿Quién se lanza el primero? Bueno, yo soy rápido. En el sector cerámico y en concreto, hablando de la zona de influencia de Valencia, tenemos dos personas que trabajan exhaustivamente en el tema, que son Rafa Requena y Pepe Camps, antiguo director del Museo de Cerámica de Manises, que hacen una labor encomiable y continuamente están publicando artículos, rescatando información gráfica de lugares increíbles. Y vamos, se lo agradecemos, es un trabajo que le vamos a agradecer eternamente. Muy bien, es verdad que son, digamos, especialistas que históricamente ya desde un punto de vista local se han preocupado desde el Museo de la Cerámica de Manises y que menos mal, ¿no? Sí, van a dejar un buen archivo. Y también Jaume Coll, pero desde un punto de vista más historicista. Pero el caso de Pepe y de Rafa es algo más concreto, más local y hacen una labor encomiable, sí. Y de un trabajo en esfuerzo hace muchos años, ¿no? Gracias por ese apunte, Vicente. ¿Otros casos? Bueno, yo podría comentarles un poco cómo articulamos la información del diseño para hacerlo un poco más amplia. En principio, una de las estrategias fue cruzarlos con el ámbito de la prensa. Empezamos a analizar dentro de los archivos cuáles eran las efemérides, algunas fechas claves, si alguna pieza cumplía 100 años, si habían 50 años desde la fundación de una empresa. Es decir, empezamos a revisar y a crear nosotros los hitos. Eso lo pusimos en diálogo con los periodistas. Invitamos a muchísimos periodistas, ya hablo de periodistas, influencers o gente de la comunicación, porque finalmente ellos tienen una tarea que es amplificar esa información y hacerla mucho más masiva, más comestible, por decirlo de alguna manera. La verdad es que ese acto de invitarlos a ver archivos, a abrir la documentación, por supuesto seleccionar las piezas que son más visuales o más fáciles de admirar en esa visita, nos permitió generar un atractivo muy grande sobre algo que, como decía María José, a veces se entiende como algo viejo. Entonces eso le dio mucho dinamismo, permitió que empezara a replicarse por un montón de redes. Nosotros mismos creamos un diseño de narrativa sobre los archivos, es decir, creamos un storytelling, creamos de alguna manera cápsulas donde se cuentan pequeñas historias o el relato de una pieza o el relato de un lugar a partir de la identidad material o de los objetos que se utilizan en determinadas regiones.
Y eso lo compartimos muchísimo en redes sociales, en las plataformas de Internet, porque el uso actual de la comunicación es un uso digital que se promedia en 8 segundos, 10 segundos exagerando. Entonces, ¿cómo uno puede comunicar en muy poco tiempo información? Y esa fue una de nuestras premisas principales. Luego, una de las acciones que hicimos como a nivel académico es empezar a generar acuerdos con muchas cátedras, no sé si ustedes le dicen cátedras o materias, para que los nuevos profesionales trabajaran, por ejemplo, en el rediseño de piezas históricas. Y eso nos permitió que los alumnos, a lo mejor eran entre 30 y 150, visitaran los archivos de la Fundación, ya sean físicos o en las plataformas digitales, y ellos tuviesen la consigna de rediseñar un objeto histórico. Y eso no solo trata que las personas tengan que investigar sobre ese objeto, sino también reactualizar el ADN de esas piezas. A veces cuando uno habla de la identidad material está hablando de ciertas consignas materiales o identitarias o formales o culturales que tienen las piezas y que hacen a un lugar, a una región. Entonces, para mí el actualizar la identidad es un factor indispensable, sobre todo para que los nuevos usos tengan que ver también con las tradiciones. Yo creo que esas estrategias nos permitieron de gran manera comunicarnos con gente joven, con nuevos públicos, y hacer que eso que es archivo y se entiende como algo viejo se convirtiera en algo contemporáneo. Muy bien, Gustavo. Andrés, me gustaría que complementariamente a lo que nos ha dicho Gustavo, nos comentaras tú también un poco la estrategia, ¿no?, que habéis seguido a lo largo de mostrar, ¿no?, la colección, en esa relación entre el documentar y mostrar. También hacéis actividades de exposiciones temporales. ¿Cómo lo hacéis? La verdad es que como se trata de una colección donde, por decirlo de alguna manera, nos adaptamos a unos tiempos o a algunas exposiciones que se hacen de forma esporádica, porque no es una dedicación absoluta, aunque hay una dedicación muy importante. Pero bueno, yo sí lo que me gustaría un poco destacar es que en el diseño industrial no es únicamente el archivo que podemos obtener del fabricante, ya no solo el que puedas encontrar a nivel de documentación de lo que son, prototipos o planos, que de hecho incluso patentes. A nosotros nos interesa todo el papel que rodea al objeto, ¿no? Pero en los últimos años nos ha parecido muy interesante toda la parte, dijéramos, más pública del objeto, ¿no? Todo lo que se genera a través de los medios impresos, ¿no? Ya sea en prensa, ya sea en medios de información general, y sobre todo porque hace hincapié en aquellas dijéramos, singularidades que pueda tener el objeto, ¿no? Se hace énfasis en algunas prestaciones del producto, se hace énfasis incluso en las diferentes propuestas de un mismo modelo, y a veces el objeto no transmite toda esa información y uno lo desconoce, ¿no? Y es un poco lo que estamos intentando en próximas exposiciones, es contextualizar la pieza, ¿no? Y no solamente contextualizarlas, sino a veces incluso ser capaces, no sé si a través de imágenes o a través de algún vídeo, entender mejor los objetos. Porque sorprendentemente nosotros cuando nos visita algún investigador o algún historiador, nos sorprende en los comentarios, ¿no? Que comentarios bastante frecuentes, que es muy llamativo, ¿no? Ven la pieza, les sorprende a lo mejor el tamaño o el acabado de la pieza o el funcionamiento de la pieza. O sea, la han visto reproducido en papel. Yo muchas veces tengo la impresión que la investigación es un poco de gabinete, ¿no? Que me da un poco de rabia porque se escribe sin haber tenido delante la pieza de la que estás describiendo, que es grave, pero es así. Y no es la primera vez que me pasa, ¿no? Que piezas que han sido muy reproducidas, iconos del diseño. No sé, me viene a la cabeza la famosa Kettle de Peter Behrens de 1909. Y es una pieza que, claro, el ver las prestaciones, el funcionamiento, cómo se comunicaba a través de la publicidad, cómo se presentaba en los escaparates,
O sea, me parece alucinante. O sea, hay unos manuales que te describen cómo tienes que presentar este objeto en un escaparate. O sea, cómo hay que iluminarla, cómo hay que presentarla, los diferentes modelos, a la altura. Bueno, es increíble a veces la profesionalidad que había en comunicar. Bueno, AEG en primeros de siglo hasta los años 30 es modélico. No solamente en eso, sino incluso en la publicidad. A nadie se le ocurrió utilizar a gente que venía del mundo del espectáculo para publicitar, por ejemplo, un aspirador, ¿no? O sea, ahora parece una cosa banal, ¿no? Decir, bueno, sí, utilizar a alguien famoso para que la gente preste atención a un cartel publicitario, pues no parece una obviedad, pero fue la primera empresa que lo hace. O cosas de este tipo que en la documentación, sobre todo publicitaria, en revistas de información general, con 2 o 3 eslogans intentan comunicar un poco las excelencias del objeto, ¿no? Y que esto muchas veces se pierde, ¿no? Se pierde, sobre todo cuando son piezas que tienen todo este recorrido, ¿no? Y por eso cuando en la presentación he hecho el comentario de que nos interesa todo el papel que envuelve el objeto, es porque al final obtienes una cantidad de información que únicamente con la pieza delante se te pierde, pero se te pierde. Es decir, el tema, por ejemplo, a nosotros nos parece fundamental el tema del precio. Quizá no sea una información tan relevante, pero en los primeros años lo era, porque había el precio y la potencia de estos aparatos. Eran aparatos que iban a la red, ¿no? Tenían un consumo, los contadores estaban muy acotados en cuanto a consumos, y esto era relevante, era muy relevante. Y luego una cierta respeto que había a la electricidad, ¿no? Y sobre todo los primeros aparatos que son utilizados en casas de una cierta relevancia, casas burguesas, que disponían de servicio doméstico, que además venían del mundo rural y que no tenían conocimientos ni de la técnica, y lo que producía era un cierto rechazo, ¿no? Y claro, tenía que ir acompañado de unos manuales muy gráficos, muy visuales, en cuanto a las diferentes prestaciones que tenían estos aparatos, ¿eh? No tiene nada que ver con un manual actual, ¿no? Eran casi manuales gráficos, absolutamente. Esto es un poco lo que quería hacer. No, está muy bien la intervención, porque además nos aclaráis que no solamente estamos hablando del objeto en sí, sino que estamos hablando de aspectos muchísimo más amplios que tienen que ser aprovechados desde distintas vías de investigación para hacer aportaciones. Es que sobre todo en el diseño de aparatos. Yo siempre hago mucha énfasis que el aparato, quizá el aparato de uso cotidiano yo creo que fueron los grandes introductores del diseño, de que realmente era necesario el diseño para que domesticar estos pequeños aparatos que de entrada la gente los rechazaba de plano, y había que generar ahí una cultura de lo que le iba a ser la mecanización de la casa, ¿no? Cierto. Me acuerdo cuando entrevisté a Lluelles en Barcelona hace muchos años, ¿tú te acuerdas de esto? Sí. Y pude mirar precisamente no solamente la contribución desde el punto de vista técnico del desarrollo de un producto, estas características. Para el público no lo sepa, Lluelles fue un gran diseñador que falleció ya, que fue el que construyó de alguna forma la cartera de producto de Pimer. Pues sí, totalmente. Y bueno, pues hablaba precisamente del efecto del acompañamiento que eso provocaba. Estaba su mujer, y su mujer era precisamente la primera probadora, las mujeres de los ingenieros, Sí, totalmente. de los probadores de los objetos, ¿no? De los prototipos, ¿no? Y entonces esto generaba todo un discurso muy interesante, ¿no? Pero bueno, no da pie a voy a darte una exclusiva. El archivo personal de Gabriel Lluelles lo tengo yo aquí en Godella. Es decir, él fue una de sus últimas voluntades de que todo su archivo personal viniera aquí a Valencia a la colección Alfaro Hoffmann.
tenemos una estantería con todos sus archivos, incluso muchas de sus patentes. Un material que está parcialmente archivado, porque de estas cosas al final la dinámica de ponerlo me ha parecido muy acertada la puntualización de Gustavo sobre lo que es tener documentación y lo que es un archivo. Me parece muy atinada, porque no puede ser. Yo tengo una parte que es archivo y otra parte que es documentación. A veces decimos, centro de documentación, ¿eso es un archivo o es un centro de papeles? María José, ¿nos puedes aportar también algo de luces a esta línea de la que estamos hablando respecto a...? Bueno, hemos abierto muchos temas, no sé si, a ver, por ir acotando un poco, se ha puesto de manifiesto, ¿no?, la necesidad de profesionales de archivo, ¿no? Y bueno, pues en esto, claro, algo podemos decir, ¿no? A ver, para empezar, hay que tener en cuenta que si queremos poner los archivos, como ha contado muy bien Gustavo, necesitamos a profesionales a su cargo, ¿no? Y claro, los profesionales que se encargan de aquello que refuerza nuestra identidad y que a la vez es fundamental para preservar nuestra inmortalidad, porque al final eso es lo que ocurre en la magia del archivo, pues no pueden ser unos chicos de prácticas de no sé qué titulación que aparecen un día por ahí. Tendrían que tener un reconocimiento dentro de la empresa al nivel del trabajo que desarrollan. Y esto creo que también es el momento de decirlo aquí. Porque si al final nos nutrimos de personas desordenadas, una un día, otra otro día, sin ninguna cualificación específica, y aquí entra la otra pata, la necesidad de esa formación específica. Claro, al final lo que tenemos son depósitos, como apuntaba Gustavo, pues más o menos ordenados o desordenados incluso, pero claro, esa fuerza que podríamos tener y ese impulso se desvanece, ¿no?, un poco. Entonces, bueno, ahí pues acudir a la Asociación de Archivers Valencians en el caso que alguien lo necesite o quiera tener más información, pero de alguna manera necesitamos que la gente que se ponga al frente de estos departamentos o dentro de las organizaciones pues tenga una formación específica en esta materia, porque como ya se ha apuntado, yo no quería entrar en el tema tan técnico, bueno, pues todo no es archivo. O sea, Alejandra lo enunciaba muy bien. Seguramente de todo lo que se ha conservado, todo pues no es necesario. Habrá muchos documentos que no son esenciales, que simplemente aportan una información para un trámite determinado y se podrían eliminar sin más y se han guardado. Luego tenemos, claro, lo fundamental, que se preserven, que más allá de que se ordenen o no se ordenen, que por favor no se destruyan, porque si desde luego no tenemos eso, no podremos ni ordenarlo ni darle forma nunca, ¿eh? Eso es lo fundamental, creo yo. Muy bien. Bueno, a mí antes de continuar me gustaría que quizás, como tenemos público, no sé si a través de YouTube se registran a lo mejor las preguntas y nos podrían decir algo desde la organización de archivo, pero tenemos otras personas que nos acompañan hoy desde Zoom, y entonces a mí me gustaría que si hay alguna pregunta, algo que nos pudierais comentar, alguna pregunta que pudierais hacer. No sé, María José, ¿querías decir alguna cosa? Perdona. Una cosa que se me ha pasado, que recojo de Vicente Jimeno, que apuntaba como una utopía, esa caja de recuerdos que él decía, ¿no? Un centro, porque, bueno, pues si la empresa desaparece, ¿dónde va a parar? Yo creo que eso sí que hay que aplaudir la iniciativa del Archivo Valencià del Disseny. Creo que eso de alguna manera está creado ahí y lo que tenemos que hacer es reforzar y ayudarles para que tengan, pues eso, una visibilidad y una remuneración y un edificio y un espacio donde realmente, o sea, que tengan
presupuesto, ¿no? Para que eso pueda ser posible, porque en este momento pues, han contado con muchísimas colaboraciones públicas de las administraciones, pero realmente el espacio que tienen es un espacio precario. O sea, y si además vamos añadiendo volumen de trabajo y documentación a ese espacio, pues se van a quedar sin, ¿no? Y bueno, yo creo que de alguna manera esa utopía que nos pedía Vicente Jimeno, de alguna manera yo creo que está, por lo menos iniciada con el lanzamiento del Archivo Valencià del Disseny. Muy bien. Gracias, María José, por esta última puntualización. Me gustaría, como os decía, dar la palabra, si me permitís, Gustavo, me permitís el poder dar la palabra para ir haciendo un poco más de cierre, porque tampoco nos queda mucho tiempo, 20 minutos. Me gustaría que las personas que nos han escuchado pues, nos pudieran preguntar, comentar y pudiéramos sobre esas contribuciones. Manuel, pero Xavier Giner está pidiendo, tiene la mano alzada, quizá podrías darle entrada. Le doy entrada a Xavier. Xavier. Buenos días y mil gracias por vuestra participación. La verdad que como codirector del Archivo Valencià del Disseny estoy aprendiendo un montón de esta conversación, porque ahí, es verdad lo que decía ahora María José. Yo creo que el archivo es esa caja de recuerdos al servicio un poco de las empresas y del mundo del diseño, si así lo quieren. Pero hoy he aprendido una cosa nueva, y es lo que os quería compartir con vosotros, porque me parece que al archivo se le abre también la posibilidad de un trabajo en red con los archivos y con los de las empresas y con las colecciones existentes. Y eso me parecía muy importante a partir de lo que ha dicho Gustavo y lo que ha dicho Andrés. Creo que es verdad que se trata de ver cómo construimos un trabajo en red para poder sostener esta cultura, que creo que es lo que es importante para mí, del valor patrimonial del diseño. Porque creo que lo que pasó en España, al menos durante mucho tiempo, es que no tuvimos conciencia del valor patrimonial que el diseño tiene, para que sirva como un laboratorio de ideas o para que sirva para la reconstrucción de nuestra memoria. Y en ese sentido, hasta ahora yo pensaba el archivo como una caja de recuerdos, utilizando la expresión de Pepe de Jimeno, pero creo que el archivo tiene un papel de ser promotor de una red de colaboración, de puesta en valor, de prestar servicios, si queréis, a aquellas empresas que sí tienen un compromiso con la conservación. Y eso es algo que he aprendido hoy y que os agradezco un montón, porque la verdad que no se me había ocurrido y me parece muy importante. Estoy de acuerdo que hay un problema que es el de la investigación de gabinete. Me ha encantado esa expresión de Andrés, porque creo que es cierto. Creo que en el mundo del diseño, y no solo en el mundo del diseño, creo que en el mundo de la cultura pasa mucho, las referencias son de libro, son de imagen, pero no son directas de objeto o de procesos, por decirlo así. Y ahí las empresas y los diseñadores profesionales me parece que tenéis un papel fundamental de poder transmitir la cultura material real del objeto y del proceso, y no tanto la referencia bibliográfica o el comentario de imagen. Y creo que ahí hay un compromiso que de alguna manera hemos de encontrar la manera de poner en valor, que las investigaciones que promovamos sean investigaciones no de gabinete, sino a partir de experiencias reales. Creo que eso es muy importante. Me parece que ese es un punto. Yo creo que las universidades, a lo mejor Manuel Martínez Toral me discrepa de esto, pero creo que en general las tesis doctorales universitarias son investigaciones de gabinete. Me ha parecido una preciosa expresión la de Andrés. Y creo que hemos de apuntar a que las investigaciones que se hagan en el ámbito del diseño no sean tan de gabinete y apunten más hacia la experiencia real del objeto y del proceso de fabricación, y por tanto a tener un conocimiento de la cultura material de las empresas, de lo que se hace físicamente, materialmente en el seno de las empresas. Esto es lo que os quería comentar, aparte de agradeceros de verdad el intercambio, que me parece muy rico. Con ocasión de la exposición que hemos hecho en Bancaja, hemos visto que es verdad que en la Comunidad Valenciana hay bastantes empresas que tienen patrimonio, que tienen, de alguna manera, conservan sus cosas. Lo que creo que me parece que es importante es ver cómo eso se pone en valor. Y creo que otro trabajo a hacer es crear vías que pongan en valor cultural, en valor social, ese trabajo de conservación, tanto de Point como de Gandía Blasco, como de Federico Giner, por ejemplo, u otras empresas que tienen ese trabajo hecho, darle visibilidad.
Ha dicho una cosa, Gustavo, que me parece muy importante, esta cuestión de implicar a los medios de comunicación de masas actuales, es decir, las redes sociales, en la promoción, en la puesta en valor, y que el archivo sea también motor de generar hitos, de alguna manera, propios y ajenos, me refiero del mundo del diseño, no solo del propio archivo. Y eso me parece muy interesante y es una idea que también tomo para trabajar en el futuro. Gracias. Por alusiones. Xavier, por alusiones, no te quito razón y verdad al comentario de las investigaciones de gabinete que ha comentado Andrés, ¿no? Es decir, todo va a depender fundamentalmente. Sí que es verdad que hay una experiencia histórica de lo que representa una tesis doctoral o una investigación tradicional, que muchas veces está pensada para la persona hacia adentro, más que hacia afuera. Yo creo que hoy en día prácticamente la mayoría de las investigaciones que se hacen, también un poco producto por el esfuerzo del doctorando, que no es el mismo del formato en que se hacen ahora las cosas a las que se hacían hace 20 años, eso ha cambiado, ¿no? Entonces sí que estoy en la línea que evidentemente esas investigaciones universitarias o académicas o doctorales pues tienen que estar con otro tipo de enfoque y otro tipo de valor mucho más estratégico y mucho más mirando hacia afuera, ¿no? Por descontado. Bueno, quiero dar la paso a Gustavo porque posiblemente también hace una cierta alusión y tenía interés en comentar alguna cosa. Pues a lo mejor... Y yo quiero poner en valor que la experiencia de Gustavo es extraordinaria. Invito a que visitéis la web de ellos, que realmente para mí es un auténtico referencia a nivel internacional de lo que es hacer un buen archivo del diseño. Bueno, muchas gracias, Javier, por el comentario. Yo quería sumar algunas acotaciones que tienen que ver con nuestra práctica, que la verdad es que en 20 años de mi trabajo tuve muchos problemas en el camino y los tuvimos que ir sorteando con muy pocos recursos económicos. El número uno es la necesidad urgente de generar un método común de trabajo en la red. Tiene que existir una capacitación transversal para las empresas, para los autores, para los nuevos diseñadores, que tenga en común también al archivo de ustedes, porque finalmente muchos de esos archivos van a terminar otra vez en el archivo central y tienen que trabajar con parámetros similares. No digo que sean iguales, pero sí tienen que tener conceptos en común. Luego, la importancia de generar un thesaurus, una terminología, unas referencias comunes, si vamos a llamarle boceto, dibujo, sketch, si vamos a, digamos, a qué le estamos llamando plano, a qué le estamos llamando desarrollo. Hay un montón de información que hay que tipificarla de alguna manera, hay que generar un manual de instrucciones para que el mismo término se maneje en común. La importancia vital de entender cómo se data y cómo se archiva en la contemporaneidad. Creo recién escuchar que se guardaban algunos discos con un montón de información digital. ¿Qué tipo de información digital se guarda? ¿En qué formatos? ¿En qué calidad? No solamente sirve tener una foto de celular, hay que pensar que esa foto de celular hoy puede tener calidad, en el futuro ya con HD ya tal vez no sirva, entonces siempre hay que guardar la mejor versión de eso, cómo se nomencla, cuáles son las estructuras de nomenclatura. Y algo que para mí es vital es entender que un archivo, un documento, no tiene toda la información. Yo puedo tener un papel escrito, este que está acá, y si esto no está firmado, no dice nada. Y un afiche no tiene toda la información de los autores, y un producto no suele tener la información de los ingenieros, de si eso es un rediseño de otro producto. Justo estábamos hablando de electrodoméstico, me interesó mucho lo que hablaba Andrés. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una empresa histórica que tiene casi 110 años de tecnología en Argentina y también cambiaron los conceptos de tecnología. Hay cosas que son importadas, hay cosas que son desarrollos locales, hay híbridos. Eso hay que entenderlo, no es solamente el fetiche del objeto, sino entender cómo se compone y qué parte es local, qué parte es internacional. Bueno, todo eso necesita estudios. Hay que tener fichas técnicas para acompañar los productos. Esas fichas técnicas hay que hacerlas con las personas que son herederas de esa información porque hay una memoria oral que no la va a tener nunca un archivo impreso o un archivo físico y eso hay que saber trasladar y digo, un especialista, cuando hablaba recién Andrés de la cantidad de información que puede aportar un especialista al visitar una exposición, ya sea por sorprenderse o ya sea por lo que sabe, esa información hay que también tratar de datarla o incorporársela al objeto. Y voy a sumar algo, ya para ir cerrando y no tomar toda la palabra, de lo que habló María José como la importancia de un archivo.
las empresas tienen una responsabilidad social innata. Las empresas son parte del entramado y así como la historia le debe el reconocimiento a las empresas tienen que articular y aportar también para que la historia siga. Es importante armar una red de empresas que faciliten los recursos para un archivo. Un archivo es estratégico, es una visión a largo plazo. Estamos muy acostumbrados a la contemporaneidad, al cortoplacismo, y hay que entender que un archivo va a dar derivas de calidad, de información, de publicidad, de posicionamiento a lo largo del tiempo eternas. Digamos, el apellido de un empresario va a estar para siempre. Y ese concepto se tiene que ayudar a financiar, porque no es solamente un espacio donde se llena de papeles, es un lugar donde tiene que haber profesionales que entiendan, que puedan ir e interpretar un documento, que puedan facilitar, conectar información, y eso es muy complejo y es súper importante y estratégico, no solo para el diseño ni para las empresas, es para la historia entera de un país. Ustedes como capital mundial del diseño, tienen que abogar para que no sea una campaña de marketing, para que se entienda que ustedes tienen una tradición larguísima de diseño y eso está sustentado en los archivos y las colecciones, en la tradición de las empresas, en autores súper importantes que tienen. Y si eso no lo comunica un archivo, no lo sabe emitir, entonces se desconecta y termina siendo algo solamente contemporáneo. Y ustedes son históricos y contemporáneos. Y eso es lo que habla un poco como comentaban ahí en la fábrica de textiles y de alfombras, es ese traspaso entre el pasado, el presente y el futuro. Esa perspectiva es la que va a dar también que las cosas nuevas tengan ese ADN, esa identidad. José Juan quería comentar. Sí, bueno, yo estoy pensando en mi empresa en estos momentos, es decir, bueno, ¿yo qué hago, no? Claro, las empresas tenemos un presupuesto que es el que tenemos. Destinar, es decir, necesitamos, habéis hablado de formación. Yo, por ejemplo, lo primero que haría sería, pues, alguien de mi departamento de diseño o de un departamento de la empresa, formarlo para que esto lo pueda llevar de una forma, organizarlo el pasado y el presente, irlo organizando según los criterios que sean necesarios para que eso se guarde bien, según lo que ha dicho también Gustavo ahora, ¿no? Entonces la pregunta es, y termino porque no tenemos mucho tiempo, ¿podemos formar a alguien? ¿Tenéis en el archivo yo puedo enviar a una persona a Valencia a que se forme para poder construir ese archivo en mi empresa de una forma correcta? Por alusiones. Yo tomo nota en el día de hoy que esa es una tarea por construir por parte del archivo. El Archivo Valenciano del Diseño tiene también, junto con la Asociación de Archiveros seguramente, que ver cómo hacemos algo en el orden de crear formación para este tipo, para esto que tú estás planteando, José Juan, que me parece fundamental. Me he dado cuenta hoy, sinceramente, hasta ahora había visto el archivo en una lógica que era la de conservar y poner en valor el patrimonio, pero no había captado esta dimensión fundamental que es servir de acompañar o servir de generar formación y servir de asesoramiento para las empresas o para los profesionales que lo requieran. Y acabo de tomar nota de eso y en breve lo tendrás. Es decir, a fecha de hoy no, pero después del verano hablamos. Bueno, de acuerdo. María José, quería a lo mejor responderte también. No, bueno, simplemente señalar que dentro de la Asociación de Archivers Valencians, que ya tiene una larga trayectoria, bueno, pues se organiza desde hace ya unos 15 años un circuito formativo que toca diversos temas específicos, digamos, dentro de la archivística. No desarrollamos una enseñanza porque eso sería en la universidad, en la que tendría la competencia, o sea, esto hay que decirlo. Sí que ahora mismo hay en la Universidad de Valencia un posgrado precisamente, específicamente sobre la preservación de documentos electrónicos, o sea, que es uno de los males que apuntaban sobre el tema digital y tal. Sí que la Asociación de Archivers Valencians apoya esta iniciativa, pero la dirige la Universidad de Valencia con María José Carbonell y con Irene Manclús. Y creo que acaba de empezar o están terminando ahora las inscripciones de ese posgrado.
Sí que, bueno, esto también es una exclusiva, como decía Andrés, estamos oigando aquí exclusivas, pero bueno, la Asociación de Archivers Valencians desde hace 3 o 4 meses está de alguna manera tejiendo un proyecto para dar un paso más e intentar ver si podemos fraguar una enseñanza universitaria en forma de máster en el área de ciencias sociales con varias universidades. Veremos si lo conseguimos o no, pero sí que llevamos ya un tiempo elaborando el plan de estudios y tal. Y bueno, cualquier apoyo que queráis darnos será bienvenido y, por supuesto, contemplaremos un apartado específico dedicado a las tipologías documentales que surgen, ¿no? Dentro de estas empresas relacionadas con el diseño, porque como decía Gustavo, efectivamente una de las cosas básicas para poder trabajar en red y a nivel internacional es fijar y normalizar las tipologías documentales para que todos llamemos del mismo modo a lo mismo y no aquí le llamemos A, ya, B, ya, G, ¿no? Y esta es la primera norma para poder interoperar después y poder sacar resultados, ¿no? Sobre ese punto sí que quería informaros que el archivo está trabajando en el desarrollo de un thesaurus que yo creo que lo tendremos concluido ya para el 2023. En castellano y en inglés estará concluido y en valenciano bastante avanzado. La idea es esta, la idea es lo que decía Gustavo y lo que estaba comentando ahora María José, que es generar construir la lengua que nos permita, la lengua común que nos permita organizar la información de una manera. En ese sentido, en breve, eso se ha hecho dentro de un programa Prometeo, que está financiado por la Generalitat, es un programa, la verdad que muy ambicioso, uno de cuyos puntos es el Thesaurus, que va a estar ya el 23, yo creo que ya será susceptible de ponerlo a trabajar. Es un work in progress, es decir, que a partir de ahí habrá que depurarlo y consensuarlo, pero la verdad es que está a punto. Yo en ese sentido, y por lo que decía María José, sí que creo que también hay otro punto que es la necesidad de que quien archiva tenga formación en diseño. Me parece que es muy importante porque creo que es necesario esa articulación entre cultura de la conservación y del archivo, saber catalogar, y al mismo tiempo conocer la cultura del diseño para poder evaluar con criterio el material que se conserva y que se archiva y se registra. Creo que eso es importante también. Y ahí es una tarea que tenemos a futuro que construir digamos, Está claro que o bien es así o bien es al contrario. Es decir, un profesional de archivos que tiene que aprender muchísimo de diseño de la organización en la que va a estar, por supuesto. Sí, yo a eso me gustaría sumarle 2 cosas. Una es que la mayoría de los archivos vienen de una historia que es más vinculada a las artes visuales, a las artes plásticas, y eso diferencia muchísimo el pensamiento de diseño de las artes visuales. En diseño es mucho más deslocalizado, tenés un diseñador, hay un productor, hay un comerciante, hay campañas publicitarias, hay actores en el ecosistema que son muy diversos y ni siquiera están juntos. Eso no es tan parecido en artes visuales. Segundo, que la terminología que se utiliza profesionalmente en la capacitación de diseño a veces es incluso distinta por áreas. Digamos, lo que podemos llamar plano, a veces es molde, a veces trazado, puedo decir matrices, puedo decir moldería, y depende también el área. Si te metes adentro de cada tipo de fábrica, también tienen unos términos que son distintos, y es muy difícil llevar desde la academia o desde el archivo, desde el conocimiento, un término que en las fábricas se utiliza por décadas de otra manera. Entonces hay que hacer un cruce de información para ver cómo nos entendemos entre todas las áreas. Y creo que hay algo que es muy importante, que es también pensar cómo esta terminología o cómo estos métodos se simplifican al máximo para poder trasladárselo a los empresarios y a las plantas productivas o a los mismos diseñadores. No creo que todo el mundo tenga la capacidad, ni el tiempo, ni las ganas de hacer cursos específicos de archivística. Entonces, tal vez son manuales muy simples para decir, este es el ABC de los 10 pasos que tenés que hacer, y con esto organizás medianamente las cosas, y después vendrá un profesional y lo va a profundizar. Pero va a ser muy difícil que alguien de una planta, como recién estaba nombrando, le digo el nombre,
José Juan Pons, que se especialice en archivo. Tal vez lo que tiene que aprender es simplemente cuáles son los métodos o las tareas básicas para empezar a construir progresivamente la cultura de un archivo. Me gustaría pasar la palabra a Alejandra, que nos lo ha pedido. Bueno, la ha pedido antes Andrés. Ah, sí, perdón. No, por favor, no. por favor, Bueno, por favor. Disculparme. no, a ver, yo es que tenía una duda desde el desconocimiento, simplemente pregunto, que realmente, claro, para organizar un archivo hay que tener cierta objetividad, aunque un archivo de una empresa es algo, por otro lado, si es una empresa familiar, por ejemplo, es algo muy personal, ¿no? Que igual puede haber ciertas diferencias entre el que archiva y el propietario de la empresa, ¿no? O quien conoce la historia de la empresa. Entonces, ¿cuál es el punto De acuerdo. intermedio entre, claro, que O no sea, acabo... si quieres aprovechar, Andrés, Bueno, mi criterio es el del tiempo. Llevamos muchos años y cuando hago una revisión cada 4 o 5 años, el concepto del valor cambia. Pasa igual con la fotografía o con un libro que tienes en casa. Hay algunos que van a la papelera o se reciclan y hay otro que emocionalmente o técnicamente tiene valor y te lo quedas. Yo creo que el tiempo es un factor a tener en cuenta. Andrés, que querías intervenir. Nada, simplemente quería comentar que la gente que ha estado trabajando en nuestro archivo son gente profesional. Pero lo que me parece muy llamativo es que el perfil de las personas que han estado trabajando con nosotros originariamente eran bibliotecarios, luego eran documentalistas, luego eran profesionales del archivo. Y nosotros ya hemos detectado que en los últimos 5 o 6 años la gente del mundo del diseño, o los estudios que tienen un cierto volumen, ya tienen una figura adscrita, dijéramos, a la plantilla, que es el documentalista, que me parece una figura fundamental y que la gente está empezando a darse cuenta lo importante que es en un estudio de creación la figura del documentalista, que no solamente es aportar información al estudio puntual de temas muy concretos, sino que además puede hacer esa labor del archivo personal del estudio, que ya se está haciendo, porque acumulamos una cantidad de información que luego los criterios que se siguen no son los más correctos. Sí, quizás a lo mejor, Alejandra, está contenida aquí un poco la respuesta, ¿no? De lo que... Pero yo es que quiero poner en valor lo del documentalista porque me parece que es una figura que, por lo menos en un estudio de arquitectura, un estudio de diseño, es fundamental hoy en día. Vamos, echamos mano de ellos y no es por hacer publicidad, es que es una realidad. Sí, que el diseñador no puede, no sabe, no tiene por qué saber hacer esa labor. ¿No? Y es muy minuciosa, hay una serie de trámites que hay que seguir, sabe dónde encontrar. A mí me ha ocurrido que a veces buscamos información para un tema muy concreto y no lo encontramos. Y luego esta persona tiene una capacidad, tiene un estudio. El documentalista es una carrera de 3 años, si no estoy mal informado. Bueno, yo siento tener que cerrar este debate, porque ya se ha cumplido la hora exactamente, y entonces, bueno, sabemos que hay que ser prudentes con el tiempo, no solamente por nosotros, por los componentes de la mesa, sino también por de las personas que nos han escuchado. Me hubiera gustado, evidentemente, yo creo que a todos, el poder extendernos aún más, porque hay mucho conocimiento en esta sala, en muchísimos aspectos. Y nada, yo simplemente agradeceros pues, a Andrés, a María José, a José Juan, a Gustavo, a Vicente y a Alejandra, el que nos hayáis podido acompañar hoy. Creo que se han abierto muchas cosas muy interesantes. María José decía pues, que había que organizarlas un poquito, pero yo creo que este es un punto de partida para poder crear secuencias, pues como le comentaba Xavier a José Juan respecto a esa necesidad de formación. Y otras muchas cosas más, como ha apuntado también Gustavo, al que yo agradezco mucho desde que haya hecho ese esfuerzo horario pues desde Argentina de poder estar con nosotros. Y nada, yo agradecer a Archivo y agradecer también, pues lógicamente, a la Fundación de la Universidad de Valencia y a la escuela el trabajo que venís desarrollando en ese sentido. Y no sé si, Xavier, quieres cerrar.
con algún No, en comentario. todo caso, Jesús, que es el coordinador de esta actividad. Yo aquí soy tropa, yo aquí soy tropa. Gracias, Javier, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Manuel Martí-Torán, por la moderación que has hecho y os esperamos veros pronto en otra de estas webinars. El próximo viernes, día 2 de diciembre, tenemos una webinar sobre políticas del diseño que moderada Quique Corrocher y nos gustaría mucho veros allí. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Gracias, Hasta pronto. excelente trabajo. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.